es una bonita perícopa y cuando estaba haciendo el flyer que les envié, vi que tenía otro sobre la hemorroísa, la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, una conferencia, pero aquellas conferencias pues son de 1 hora y ya no me acuerdo cuándo la di, pero ya ven que la vi que la tenía ahí, el flyer, entonces dije, seguramente di una conferencia sobre eso, pero ahora es una clase y es más serio, muchachos, es más serio. No, bueno, pero son 2 horas, el doble de tiempo es más profundo. Y para hacer este honor a eso que acabo de decir, vamos a profundizar en la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Es un bonito texto, un caso de dos, dos milagros en uno. Mm. Bueno, 2 milagros en la misma narración, 2 milagros entrelazados, la hemorroísa y la hija de Jairo. Bueno, ya revisé el apunte que me envió Jerónimo de lo que ha hecho. Ya al ratito o mañana temprano envío los comentarios y los sigo invitando a que hagan un análisis ustedes. Sí, ustedes. Prohibido leer de trabajos ya hechos al respecto. Eh, y sí, ajustense al método, ajustense, amárrense si quieren esa expresión, al método y vayan paso a paso. Les aseguro que van a encontrar cosas bonitas desde el principio con el texto que hayan elegido. Bueno, aquí está el contexto remoto en Mateo. Está la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. No, mira, Eh, no lo recibí. lo vamos a, les voy a hablar primero del contexto en Marcos. Miren, en Marcos está en la preparación y luego está el ministerio de Jesús en Galilea, ¿verdad? Sí. Después sigue, eh, caray, sí, después sigue los viajes de Jesús fuera de Galilea y después el ministerio de Jesús en Jerusalén. Entonces es lógico que queda en la primera parte del ministerio de Jesús en Galilea, ahí queda en el contexto remoto esta perícopa. ¿Por qué? Porque aquí está la tempestad calmada cuando se van del otro lado del lado pagano, el oriente, Sí. y viene la tempestad calmada. El lago está un poco picado y después viene allá, de aquel lado, curación del endemoniado de Gerasa. Eso de los cerdos y eso, que se arrojan al lago. Y de regreso a este lado, al lado bueno, Cisjordania, de este lado del lago, está la curación, en bajando de la lancha, está la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Y luego Jesús visita Nazaret y ahí viene la misión de los 12, ¿verdad? Eso es, digamos, el contexto remoto en Marcos. En Lucas es muy similar, ¿verdad? Está la preparación del ministerio de Jesús y luego ministerio de Jesús en Galilea y luego viene la famosa subida a Jerusalén, eh, la subida a Jerusalén. Sí, sí que empieza aquí en el, no, es que aquí ya no la puse, fíjense, me salté del capítulo 9:50 al 19 y ahí está, del 9:51 al 19:27 está la subida de Jesús a Jerusalén. Entonces, este milagro también está después de que viene la tempestad calmada, yendo del otro lado del lago, el endemoniado de Gerasa, ese que los puercos, la legión, porque eran muchos, se van a los cerdos y caen en el mar. Después regresa Jesús de este lado del lago, cura a una mujer con hemorragia y resucita a la hija de Jairo. Y después viene la misión de los 12, ¿verdad? Aquí recuerden, aquí recuerden que Marcos pone la visita a Nazaret y luego la misión de los 12. Entonces en Mateo, perdón, en Marcos y en Lucas
la perícopa está en el mismo sitio, ¿verdad? No sucede así con Mateo, porque Mateo, si bien se trata de la predicación del reino de los cielos, está la sección narrativa primero, como siempre, y luego viene el discurso, ¿verdad? Y en la sección narrativa viene la tempestad calmada, ¿ven? El endemoniado de Gerasa, y luego viene la curación de un paralítico, la vocación de Leví, el publicano, la discusión sobre el ayuno, luego viene la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, la curación de dos ciegos, la curación de otro endemoniado, y luego aquellas palabras de que la mies es mucha, etcétera. Como ven, el contexto en Mateo es diferente, el contexto es bastante diferente. Si bien se advierte, pues que está ahí el endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Está la tempestad calmada, sí, pero luego vienen cosas que no tienen Marcos y Lucas, ¿verdad? Ponen después del endemoniado de Gerasa la curación y luego lo que sigue tampoco corresponde con lo que tienen Marcos y Lucas, ¿verdad? Entonces llama la atención Mateo, porque es un poco diferentito, es Sí. un poco diferentito. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Mateo y Marcos, perdón, en Marcos y Lucas, Jesús está bajando del barco, de la barca, de la lancha, si quieren. Está la Sí. tempestad calmada. En el otro lado viene la curación del endemoniado. Regresan en barco y ahí, bajándose de la lancha, lo recibe la gente y hay un tumulto. Eso pasa en Marcos y en Lucas, pero eso no pasa en Mateo, ¿verdad? Jesús viene de aquel lado del lago. Está la curación del paralítico, la llamada de Leví, la discusión sobre el ayuno, esta curación. Por tanto, ya no hay tumulto, ya no hay gente que esté esperando a Jesús de este lado, como sucede en Marcos y Lucas. Bueno, esto en cuanto al contexto remoto. ¿Ven? Yo siempre les pongo esto para que vean cuánto trabajo. En realidad tengo un archivito que dice todos los evangelios con sus divisiones y ya nada más copio y pego y borro lo que hace. Tengo, por ejemplo, todos estos puntos desarrollados. Sí, pero aquí no me interesa. Nada más pongo la división general y las divisiones dentro de la parte general donde está mi perícopa. Ahí sí pongo todas y ya pongo mi perícopa. Y luego en las siguientes ya no pongo, ya no desgloso, ¿ve? Bueno. Luego, en la delimitación de la pericopa, esta también es muy sencilla en los tres evangelios sinópticos, porque no presenta ningún tipo de problema. Hay cambios en todas las pericopas, la que está antes y la que está después, cambios de personajes, cambio de tiempo, cambio de lugar y cambio de tema. Entonces, bueno, yo comparando nada más las personas, ya puedo definir claramente mi pericopa. En Lucas antes está Jesús y los discípulos de Juan. En la perícopa que estudiamos está Jesús, un magistrado, que no es el jefe de la sinagoga llamado Jairo, nada más un magistrado. Están los discípulos, está la mujer con flujo de sangre, están los flautistas que están con la muerte de la niña. Hay gente y está la muchacha. ¿Verdad? Esa es la perícopa que analizamos. Y en la siguiente está Jesús y dos ciegos. O sea, los personajes son completamente diferentes. Lo mismo pasa en Mateo y en Marcos, perdón, en Marcos y Lucas. Marcos dice, está hablando de los 12, aunque en la anterior, pero no los menciona. Se sobreentiende por lo que está antes, en el versículo 10, que están los 12, un hombre con un espíritu inmundo, Gerasa, Jesús, los porqueros, porque aparecen ahí los porqueros asombrados de lo que pasó con sus cerditos, y la gente. Luego, en la perícopa que estamos analizando está Jesús, Jairo, Gentío, la mujer con flujo de sangre, los discípulos, unos que vienen de la casa de Jairo, están Pedro, Santiago y Juan, los lloradores, los gritones, la madre y la niña. Y después en la siguiente, bueno, la madre y el padre, ¿eh? El padre, así de memoria lo digo. Y luego en la que sigue está Jesús,
Ujú. Los discípulos, la multitud y unos pocos enfermos. Lo mismo pasa en Lucas, ¿verdad? Jesús, los discípulos, el poseso de Gerasa, los demonios, en la que está antes. En la que sigue pues, Jesús, la muchedumbre, Jairo, la mujer con flujo de sangre, Pedro, uno de la casa del jefe de la sinagoga, Santiago, Juan, la madre, el padre, miren, aquí también, se me olvida el padre, y la niña. Y en la que sigue están Jesús y los 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan que va Jesús a Nazaret? Se habla de Jesús y los 12. Entonces los personajes son diferentes, ¿verdad? Sí. Puedo decir, bueno, ¿por qué escojo esta perícopa aquí? Pues porque los personajes son diferentes, pero también el lugar es diferente, ¿verdad? En Mateo es la casa y la mesa, recuerden que no vienen del barco, de la barca. En nuestra perícopa no dice del lugar, dice la casa, la mesa, fuera, la casa del magistrado, y después es afuera y en una casa. Este, en Marcos es la región de los Gerasenos, el mar, la barca, la Decápolis, las 10 ciudades, Decápolis, que son las 10 ciudades paganas, ¿no? Del otro lado del lago. Después está en nuestra perícopa la otra orilla, o sea, la orilla de este lado, la Cis, y la casa del jefe, son los lugares que indica Marcos. Y después habla de su patria y de la sinagoga, a Nazaret, ¿verdad? Su patria y de la sinagoga, Nazaret. O sea, aquí hay un desplazamiento muy largo, ¿verdad? Porque del lago a la sinagoga pues, son por lo menos unos 30 a 40 kilómetros, ¿verdad? En Lucas, la que está antes también es la región de los Gerasenos, el monte, el lago, las aldeas. En nuestra perícopa es la casa, tal cual. Porque recuerden que la curación de la mujer con flujo de sangre pues, es en la calle, ¿no? Es cuando él va a la casa de Jairo. Y después de esto, Jesús anda recorriendo pueblos. Ya está. El tiempo también varía. Mateo es así. Entonces, cuando se acercó en esto, al llegar, echada la gente, estos son participios, ¿verdad? Al llegar, entonces cuando llegó es una indicación de tiempo. Echada la gente, después de haber echado a la gente, pues es una indicación de tiempo, ¿verdad? Cuando se iba, al llegar, entonces, en cuanto salieron, en Marcos apenas saltó de la barca, ¿ven? En Lucas, al saltar a tierra, al ver a Jesús, cuando vio a Jesús, entonces, ¿verdad? Y en nuestra perícopa es entonces, al oír, Jesús oye a Jairo inmediatamente, entonces, mientras hablaba al instante, y después de eso es cuando llegó, ¿no? En Lucas también, al saltar a la tierra, al ver a Jesús viendo, entonces subiendo. En nuestra perícopa, cuando regresó, entonces, viéndose descubierta la mujer, al verse descubierta, cuando se vio descubierta, cuando es otra indicación, tomándola de la mano a la niña, cuando la tomó de la mano y convocando a los 12. Como ven, también en la cuestión del tiempo nos indica una serie de desplazamientos, no es un discurso. Entonces está hablando de lo que pasó y después y luego y cuándo y entonces al entrar, y ahí podemos elegir perfectamente nuestra perícopa. Y el tema también es muy claramente, ya ni me detengo en ese, es muy claramente distinguible. Lo que no podemos distinguir es la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, porque la narración empieza porque le dicen a Jesús que la niña está muerta o que está Ujú. muy enferma y que vaya a la casa del Señor y él dice, ok, vámonos. Pero en eso una mujer, ya saben, las mujeres, este, y se le acercó y lo tocó y qué curioso, ¿no? Cura a la mujer y Jesús se detiene. ¿Quién me tocó? O sea, ay, Señor, ¿estás viendo que la gente te apretuja y te apachurra como en el Pino Suárez a las 8 de la mañana? Y no, ¿quién fue? Y entonces ya vienen a avisarle que la niña ya murió, que ya no molesten a Jesús, ya no molesta, ya se murió.
De cierta forma, Jesús es culpable porque se entretuvo con la mujer. Dicen que entretenerse con mujeres, no es cierto, no es cierto. O la mujer es culpable porque entretuvo a Jesús y la niña murió en ese lapso. Entonces, no es nada más que yo abro un sándwich y meto adentro jamoncito y queso y luego cierro. No, no, es que está imbrincada los dos relatos, ¿verdad? Se puede, leyendo ciertas narraciones, que se puede pensar que la niña murió porque aquella mujer entretuvo a Jesús. Bueno, habiendo dicho lo cual, nos disponemos a nuestro cajut. Así que ánimo, ya me estoy volviendo experto en ubicar mi cajut. Listo. Eh, Presentado en vivo. Entonces, vamos a ver quién es quién en esto de curar mujeres con flujo de sangre y resucitar niñas. Nos faltan Jaime y Jerónimo. Está lloviendo muy fuerte, deja ver si me puedo. Ah, ok, Jerónimo, no te preocupes. Jaime, ¿tú tienes algún problema? Sí, profesor, deje ver si puedo entrar. Ajá. Bueno, Jaime y Jerónimo, vamos a comenzar, este, porque probablemente pues ustedes tengan problemas de conexión. Ah, ya llegó el patrono de los biblistas, Jerónimo. ¿Tú nos dices, Jaime, si te esperamos o...? No, empiecen, profesor. Bueno, Voy a intentarlo. ajá, bueno.
Vamos a empezar. Como siempre les digo que no se presionen. Hay 10 segundos para cada respuesta. Asústenme ciertamente, Marcos y Lucas. ¿Cuál es el pin? Me sacó. Ay, no sé si lo puedo detener. Espérame. ¿Alguien quiere poner el pin, por favor, en el chat para Abigail y Lupita? Gracias. Yo no lo No, pongo porque no sé cómo hacerlo. Y papá tengo y miedo mamá, de... Marcos y Lucas. Sí, también. Y Mateo. ¿Ya lo tienes? ¿El pin, Abigail? ¿Ya, Abigail, ya lo tiene? Es que estás Sí, muteada. no lo tengo, pero ustedes sigan, yo aquí veo. Bueno. Ah, aquí ya está el pin. Ah, gracias. Esperamos entonces un poquito, porque mira, están luchando ustedes dos por destronar a Lore, que hoy viene filuda, hoy viene filosa. ¿Ya, Siempre. ¿Ya entraron? No, ahí voy. 3, 82, 12. Se acabó el tiempo. Racha Bueno, de respuestas perdidas. Nadie dijo que sería fácil. bueno, vamos con la siguiente. Ay, asústenme. Marcos y Lucas. Mateo, Mateo. Marcos, Marcos, señores. Nada más. Lucas, Mateo, ¿qué pasó? The last one. Ay, Felipe. Talita, cum. Marcos, muy bien, muy bien. Casi todos, Marcos. Vamos al podio.
Abigail y Lupita. Lorena. Ájale. El pirata Feli. Pues sí, felicidades. Filipos, muchas felicidades. Bueno, es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Eso que vimos ahí. En cuanto a crítica textual, es raro encontrar algo. Ya ven que a veces hay una palabrita que cambia el sentido, pero aquí no hay. Aquí hay, les puse aquí dos pequeños cambios en la crítica textual que sin embargo no cambian en absoluto el sentido. En Marcos 15:21 añaden algunos a Genezaret, ¿verdad? Y yo ya ni puse quiénes, pero no, en realidad pues esto se sobreentiende y entonces no cambia para nada el sentido. En Lucas 8:45 la mayoría de los autores solamente dicen Pedro, ¿verdad? El papiro 75, ¿verdad? Que este, es muy antiguo, el Vaticano, este mayúsculo, la Siria, no sé por qué aquí no lo puse en superíndice, eh, eso también es superíndice, la Siria, la copta saírica, la georgiana, el diatesarón, orígenes, pero añaden y los que estaban con él, ¿verdad? Eh, el sinaítico, el alejandrino, todos estos mayúsculos que están aquí, todos estos minúsculos, perdón, aquí empiezan los minúsculos, este, la tradición bizantina, eh, la armenia, la eslava Crisóstomo, estas versiones de la itálica, o sea, muchísimos dicen y los que estaban con él, ¿verdad? Esta lectura y los que estaban con él parece armonización con Marcos 5:31, que dice Pedro y los que estaban con él. Pero en el texto de Lucas, lo más posible, por lo menos por la antigüedad, es solamente Pedro. No cambia de todas maneras el sentido, ni aun poniendo eso. Ahorita vamos a ver por qué. Como ya estudiaron ustedes a fondo los textos, no los vamos a leer uno por uno, sino que vamos a leerlos sinópticamente, ¿verdad? Decíamos que en Mateo Jesús no viene del otro lado del lago de Galilea, mientras en Marcos y en Lucas sí. Entonces dice, después de que Jesús atravesó de nuevo en la barca hacia la otra orilla, o sea, hacia este lado, Cis, donde es el pueblo de Israel, se le reunió mucha gente. Entonces es una imagen muy fácil de representarse. Él estaba a la orilla del mar, o sea, bajando estaba la gente ahí, esperando. A su regreso, dice Lucas, la gente recibió a Jesús, pues todos estaban esperándolo. Claro, aquí Lucas, noten que añade todos. ¿Se acuerdan que también pone a todos en el bautismo de Jesús? Cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y es muy difícil imaginarse que todo el pueblo estuviera ahí bautizándose, ¿no? Pero a Lucas le encanta poner todos. Entonces, Mateo empieza cuando les decía estas cosas, estaba hablando Jesús con la gente, no viene Jesús del lago, les estaba diciendo estas cosas uno de los jefes, un magistrado, es muy impersonal, Mateo, ¿verdad? Se postró ante él y le dijo, mi hija acaba de morir, la niña ya murió. ¿Eh? Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, le está diciendo, ven a resucitarla, ni más ni menos, ven a resucitarla. En cambio, en Lucas y Marcos es más dramático el asunto. Uno de los jefes de la sinagoga, de nombre Jairo, Jairo así en griego, Jairo, se ha transliterado en español,
fue y al verlo cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Este es Marcos. Marcos ya se han dado cuenta que es un relato mucho más impactante, más vívido. Lucas dice, en esto llegó un varón llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús y le suplicaba que entrara a su casa. Y luego viene la explicación, pues tenía solo una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Sí, sí, aquí la información de que tenía 12 años, pues no está muy en su lugar, ¿verdad? Tenía una hija, solo una hija, era la única hija que se estaba muriendo, ¿verdad? En Mateo dice que ya se había muerto. Y la fecha, la edad no la da aquí. Aquí me parece que no está en su lugar la edad, porque, eh, bueno, pero como aquí Lucas está narrando lo que pasó, fíjense lo que hace Marcos. Marcos es más dramático. Le suplicaba con insistencia, mi hijita está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Entonces aquí nos transmite Marcos nos transmite las palabras de Jesús, mientras que Lucas continúa su narración, ¿verdad? En tercera persona sucedió que, y dijo, y fueron, ¿verdad? Y eso le favorece, le ayuda a meter aquí la información de que la niña tenía 12 años. La dice Marcos después. Mateo nunca dice que la niña tuviera 12 años. Marcos sí lo dice, pero después. Y luego continúa, Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Ya está. Entonces Jesús dice, ok, vamos. ¿Cómo no? Marcos dice, se fue con él, Jesús, con el papá de la niña, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entonces aquí está la escena, ¿no? Como la vimos al principio. La gente lo sofocaba, dice Lucas, mientras él iba. Entonces, ya vemos que Marcos y Lucas van muy de la mano, ¿verdad? Y luego aquí se interrumpe el relato, ¿verdad? Jesús va a la casa de señora aquel a atender a la niña, según Mateo, a resucitarla, pero se atraviesa otra mujer. Y dice, aquí sí los tres coinciden en que la mujer tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, ¿verdad? Yo he tenido así entre mis alumnos a médicos. Me dicen, sí, es un flujo vaginal y le dan un nombre que es. Me lo aprendo durante 15 segundos y luego ya se me olvida el nombre de ese flujo sanguíneo, que pues, ni modo que fuera un codo o una oreja. Seguramente era un flujo vaginal, pero yo digo seguramente. Y cuando expongo a estos doctores, inmediatamente dicen, sí, es lógico, es claro. Esto es muy importante y lo vamos a ver al final de la exégesis, porque si una mujer tenía un flujo vaginal, era impura. La mujer durante la menstruación era impura, así lo dice el Antiguo Testamento, y tenía que prácticamente vivir aparte, porque todo lo que ella tocaba quedaba impuro. Entonces, si tocaba a uno de sus hijos, al bebito, quedaba impuro el niño o el bebé. Si tocaba a su marido, el marido. Y lo que ella tocara, o sea, lo que ella tocara quedaba impuro. Pero si una persona tocaba el vaso o el plato que ella tocó, no la había tocado a ella, no quedaba impuro. Pero si tocaba su silla o su cama o un lugar donde ella se hubiera sentado, entonces sí, el que lo tocara quedaba impuro. Este, bueno, pero eso es muy importante porque si esta mujer tenía un flujo sanguíneo, quien la tocara o a quien ella tocara quedaba impuro. Entonces, si la gente lo apretujaba y esta mujer se mete como yo me meto en el Pino Suárez, es mucha gente la que impurificó la mujer. ¿Sí? Bueno, y entonces se acercó por detrás, dice Mateo muy simplemente, tocó el borde de su manto, ¿verdad? Pero no dice por qué lo hizo ni nada, porque aquí apenas acaba de entrar la mujer en escena. Marcos dice que había sufrido mucho tiempo a manos de muchos médicos, duro el coscorrón contra Lucas, su vecino. Este,
había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin que le hubiera servido, sino que más bien había empeorado, que tenía 12 años y que había escuchado acerca de Jesús, fue por detrás de la gente y tocó su manto. Vean toda la explicación que me da Marcos, que Mateo omite. Lucas resume, ¿ven? Una mujer de 12 años que había gastado en médicos todo lo que tenía, pero ninguno había sido capaz de curarla. Y entonces fue por detrás, tomó el borde de su manto. Entonces todos coinciden en eso, nada más que Mateo es mucho más parco, ¿no? Pues se decía aquí, Marcos dice, me curaré aunque solo toque su manto. Marcos tiene en el mismo lugar el pensamiento. Ella pensaba, si toco su manto, quedaré sana. Y Lucas dice, ya está. Lucas no pone el pensamiento, porque Lucas no, fíjense que no pone lo que dice la mujer, sino que está narrando lo mismo que acá, ¿verdad? Eh, le dice, mi hijita está, las últimas, lo mismo en Mateo, está hablando eh, la mujer, el papá, ¿verdad? En cambio, en Lucas no habla, está nada más hablando Lucas, digamos, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí en el caso de la mujer. Siguen Marcos y Lucas. Marcos dice, inmediatamente se secó su hemorragia y se dio cuenta en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Es decir, este, se secó su hemorragia y se dio cuenta. Ella no tenía que ir a auscultarse a su casa, inmediatamente sintió que había sido curada. No sabemos cuánto le dolía, pero inmediatamente sintió que había sido curada, ¿verdad? En ese instante Jesús reconoció en sí mismo que había salido de un poder eh, curador. Esto es lo que llamo, es que no les envié los apuntes. Bueno, terminando la clase les envío los apuntes. Es lo que yo llamo un diálogo biológico. Sí, porque aquí no hablan ni él ni ella, ni Jesús ni la mujer, pero ya hubo un diálogo. La mujer lo tocó y se sintió curada, y Jesús fue tocado y sintió que curó. Es un diálogo, perdónenme la expresión, animal, biológico, sin palabras, incluso sin razonamientos. Ella toca y se siente curada. Él es tocado y siente que cura. Es el diálogo más impresionante que encuentro en Biblia, ¿no? Sin palabras, sin razonamientos. Es un diálogo pero más que de sentimientos, de biología, biológico. Bueno, dice Mateo, inmediatamente se paró su flujo de sangre, pero no dice ella, no dice lo que sintió, ¿ven? Ni cómo se dio cuenta, está narrando. Lucas no se ha metido en la psicología, en el corazón y en el cerebro de la mujer ni de Jesús. Lucas está narrando, casi como lo que ves en una cámara. Y Jesús dijo, ¿verdad? ¿Quién me tocó? ¿Verdad? Jesús se volteó, dice Mateo, y en cambio en Marcos y Lucas Jesús se voltea y pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién? Porque Jesús, fíjense, curó a una mujer, a una persona, sin saber a quién había curado. Eh, a menos que esto sea una payasada, ¿no? ¿Quién me tocó? Si ya sabes quién te tocó, no. No es payasada, no es una puesta en escena. No sé quién me tocó. Y esto porque mucha gente dice, es que Jesús cura, pero si tienes fe, es que si tú pones... No es cierto, no es cierto, no. Jesús la curó sin saber a quién había curado. ¿Por qué curó? Porque sí. ¿A poco me va a pedir permiso? Porque sí. Eso es un poco instintivo, pero suma profundamente bello y teológico. Eh,
Claro que después le dice, tu fe te ha curado, sí, pero ¿la fe en qué? Pues no es la fe del Concilio de Calcedonia, que Jesús hay dos naturalezas y una sola persona, y que la Santísima Trinidad son tres personas en una sola naturaleza. Eso no, no tenía fe en eso la mujer, ni los discípulos. La mujer tenía confianza en que al tocarlos iba a curar, esa es la fe. Y le dice Jesús, grande es tu fe de que yo te voy a curar, pues, pero ya estaba curada, ¿verdad? Y Jesús no había sabido a quién había curado. Esto en Marcos y Lucas, ¿verdad? En cambio, en Mateo, la mujer lo toca, no queda curada, ¿verdad? La mujer lo toca, no queda curada. Jesús se voltea y al verla le dice, ánimo, hija, tu fe te ha curado. Ah, pero ya que la vio, fíjense cómo es diferente. Yo creo que a Mateo no le gustó esto que les estoy diciendo, que Jesús curó a una mujer sin saber, a una persona, sin saber a quién había curado. Yo me imagino a Jesús, a ver, déjenme saber a quién curé, a quién curé, díganme, ¿no? Bueno, sí, un poco caricaturesco, pero así fue en Marcos y en Lucas, y a lo mejor eso no le gustó a Mateo. Y entonces Mateo no pone que la mujer quedó curada inmediatamente, ni que Jesús sintió que había curado a nadie, ¿no? Sino que se voltea y dice, ah, tú fuiste, tu fe te ha curado, vete en paz. Y la mujer quedó curada a partir de ese momento, ¿ven? No antes. En cambio, acá en Marcos y Lucas quedó curada al tocarlo. Y entonces Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Y, y él miraba alrededor para saber quién lo había hecho. La mujer, al ver lo que, pero aquí está lo de los discípulos, ¿quién me tocó? Y entonces dicen, Pedro, y aquí se acuerdan que Pedro y los que estaban con él, algunos códices dicen así, pero pues es lo mismo. Mientras que en Marcos son los discípulos, le dicen, maestro, ¿ves cómo la gente te apretuja y tú preguntas quién me tocó? O sea, estás mal, Chucho. Eh, cálmate, pues, o sea, como en Pino Suárez, ¿no? Cálmate, me empujaste. Cómprate un carro y circula allá en tu carro. Cómprate un metro y, pues no, todos los que tenemos cierto celo de nuestro espacio vital, cuando entramos al metro tenemos que deshacernos de esas ideologías burguesas. Y no importa quién se pega, de un lado, del otro, arriba, abajo, detrás y bueno, arriba no, detrás y aunque a veces también alguien pone la mano arriba y "Ay, déjame, me agacho para que no te estorbe. Ves, está viendo la gente cómo te apretuja, y probablemente aquí los discípulos están pensando, pues vamos a casa del Señor que te vino a decir que su hija se está muriendo. Pero Jesús se detiene y dice, no, a ver, quién fue? ¿Qué pasó? Y entonces la mujer, eh, al ver lo que le había sucedido, fue a postrarse ante él temblando de miedo. Y le dijo, toda la verdad es que yo, perdóname, ¿no? ¿Por qué miedo? Esto no se explica en el relato de Marcos. Solamente si suponemos que era una hemorragia menstrual, vaginal, etcétera, entonces sí era de tener miedo, porque todos los que a los que ella tocó están impuros, y Jesús mismo, es decir, paradójico, ¿no? Jesús mismo quedó impuro porque la tocó una mujer impura. Y entonces por eso, temblando de miedo, o a lo mejor vio que Jesús se había enojado, ¿eh? ¿Quién me tocó? Pero es ni modo que estuviera enojado, ¿no? Si la curó sin saber a quién era, ¿por qué tendría que estar enojado? Al ver la mujer que no había pasado inadvertida, se acercó temblando, cayó a sus pies y explicó delante de todo el pueblo. Ya ven, ese es Lucas. Ese es Lucas. Porque, bueno, sí había mucha gente, pero no estaba ahí todo el pueblo. Non exagerare, ¿no? Pero así le gusta a Lucas, así le gusta a Lucas. Y por qué lo había tocado y cómo se había curado inmediatamente, ¿no? Es más, hasta cierto punto más dramático Lucas que Marcos, ¿no? Ante toda la gente dice, no, pues yo tengo esta enfermedad
y abusados porque ya los que toqué ya están impuros 7 días, 7 días. Este, pero yo tenía fe y lo toqué y quedé inmediatamente curada. Y entonces Jesús le dijo en ese momento, según Marcos, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero la mujer ya estaba sana. Esto, esto, esto ya está de más, ¿no? Vete en paz, pues sí, ¿no? Ya, ¿por qué te asustas, no? No pasa nada. Yo me quedo impuro, pero al séptimo día ya quedó. No es cierto, ¿no? Pero esa era la ley, ¿no? Pero él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y aquí termina el relato de la curación de la mujer con flujo de sangre. Pero se acuerdan que más antes estábamos en otro asunto, que vino Jairo, el jefe de la sinagoga, y le dijo, mi niña está a punto de morir, ven a poner tu mano sobre ella para que se cure y viva. Mientras que en Mateo, la niña ya había muerto. Y yo pienso que probablemente Mateo puso que la niña ya había muerto porque así evita pensar que Jesús tuvo la culpa por haberse entretenido con la mujer de la culpa de la niña. Entonces Mateo dice, mejor la mato más antes, ¿verdad? Y entonces Je- Jesús ya no tiene por qué estar apresurado, pues si 3 o 5 minutos más de muerte, pues ya de todas maneras la voy a resucitar. En cambio, si no está muerta, este, porque aquí todavía está hablando cuando llegan unos o uno, dice Lucas, de parte el jefe de la sinagoga, dijo, "Pues ya se murió. Esta señora que se metió aquí bueno, pudo haber sido el sentimiento, ¿no? Ya se murió, ya no molestes al maestro. ¿Verdad? Ese detalle pues, se lo evita también Mateo y ve, por eso tiene todo ese hueco ahí. Sí, Jaime, creo que ibas a decir algo. Sí, mire, de acuerdo a cómo está redactado aquí en Marcos, en el versículo 30, ahí como que me llama la atención porque dice que Jesús se dio cuenta porque sintió que salió un poder de él respecto a la mujer del flujo de sangre. Por eso se dio cuenta que lo habían tocado porque salió un poder de acuerdo a como está aquí narrado, bueno, Ujú. escrito. Y eso es lo que me llama la atención, como que un poder salió de él. A raíz de eso Sí, se dio cuenta y fue cuando volteó y ya vio a la exactamente, mujer. exactamente. Pero ¿a qué se refiere eso de que sintió que, o sea, Jesús sintió que salió un poder de él? Eso es lo que no entiendo. No, ni yo, no, ni yo. Ah, ok. Eh, 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 él sintió que había curado a alguien, que había salido, pero es lo que se hace un momento, es un sentimiento, pero más que un sentimiento así afectivo, es un sentimiento, si me disculpan la expresión, animal, biológico. Él sintió algo que salió de él, ¿verdad? Dijo, ah, caray, ¿no? Así como la mujer inmediatamente se dio cuenta, sintió que estaba curada, ¿no? O sea, ese es el diálogo al Ujú, que yo me refería biológico, ¿no? Porque no hay palabras, porque no hay sentimientos tampoco, no hay afectos, no hay razonamientos, ¿verdad? Eh, ujú, entre Jesús y la mujer, de tú tienes fe, si tienes fe, entonces te voy a curar. Si tengo mucha fe, entonces no hay ese tipo de diálogo. Es un diálogo biológico. Es muy, muy interesante. Yo decía que no encuentro este diálogo en ninguna otra parte. Por ejemplo, cuando María llega donde está Jesús, que le dice Marta, ahí el maestro llegó y te llama cuando va a resucitar a Lázaro. María llega y se echa a los pies de Jesús y llorando dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se pone a llorar. Es decir, ahí hay un diálogo, ese sí es de sentimientos, ¿ves? De cariño, pero de sentimiento, de consonancia entre María y Jesús. Si tú comparas el diálogo que tuvo María con Jesús con el que tuvo Marta con Jesús unos minutos antes, el diálogo de Jesús con Marta es un diálogo teológico. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá. ¿Tú crees esto? Sí, Señor, nosotros creemos y sabemos que tú eres. Es un diálogo que Marta está de pie delante de Jesús, un diálogo teológico, de razonamiento, de fe. El de María es de sentimiento. María lloró y Jesús lloró. Pero este es todavía más biológico, porque no se habla de que sentimientos, es decir, Jesús sintió que había salido un cuerpo, es una manera de decir, de su cuerpo, una poder curativo, es una manera de decir que se dio cuenta de que algo de sus células le dijeron: "Ah, aquí salió algo fuerte de nosotras", ¿no? Y es el único diálogo que yo tengo con conciencia que sucede así. eh, con respecto a Jesús y en toda la Biblia, ¿no? Entre dos personas. Bueno, pero entonces sigamos a esto, ¿no? Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga y le dice: tu hija ha muerto. Ya en Mateo ya había muerto de antes. Aquí la niña muere y Jesús se entretuvo, ¿verdad? Es que era tan buena onda Jesús que se entretuvo y luego se puso a preguntar quién fue, y en esos minutos o en ese minuto la niña murió. Entonces vienen y dicen: bueno, es que ya les mostré las diapositivas de Cafarnaúm y estamos ahí en Cafarnaúm. Está llegando del otro lado, ahí estaba la casa de Pedro, ahí vivía Andrés, el hermano de Pedro, ahí vivía Jesús un tiempo, y es bajando de la barca unos cuantos metros, ahí estaba la casa de Pedro, y saliendo de casa de Pedro unos cuantos metros estaba la sinagoga. Entonces, no era de que tuviera que desplazarse muy mucho, ¿no? Y entonces, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Al escuchar la noticia, Jesús le dice: no temas, solamente ten fe. Y Marcos continúa: no dejó que lo siguiera nadie excepto Pedro, Jacobo, es Jacobos, Santiago y Juan, el hermano de Jacob, ¿verdad? Eh, aquí eh, eh, es un poco raro, ¿verdad? Que después del milagro delante de todos con la hemorroísa, aquí Jesús escucha que la niña ha muerto y solamente deja que lo sigan Pedro, Jacobo y Juan, y los otros se quedan ahí. Bueno, ahí es a unos metros de distancia de la casa, ¿verdad? De esto no dice nada Mateo. Lucas sí lo dice, pero lo dice un poquito después. Aquí está Pedro, Santiago. Bueno, llegaron a la casa del jefe. Entonces, no, los demás discípulos no van con Jesús hasta la casa, se quedan ahí en la calle donde estaban. Y llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio alboroto de la gente que ya estaba haciendo los ritos de la muerte, ¿no? Gritar, alaridos, etcétera. Y entonces Lucas dice: fue a la casa y no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre de la niña. Eh, Marcos es un poco más ilógico porque deja a los demás discípulos en la calle. Lucas dice: bueno, todos fueron a la casa, pero entraron a la casa nada más Pedro, Santiago, Juan, o a la habitación donde estaba la niña. Pedro, Santiago y Juan, el padre y la madre de la niña, ¿verdad? Mientras es un poco ilógico aquí que Marcos me los deje más afuera, ¿no? Y entonces llega, y al entrar, ya entrar a la casa, nada más van Pedro, Jacobo y Juan, según Marcos. Según Mateo van todos, ¿verdad? Jesús dijo: apártese, la niña no está muerta sino dormida, porque le habían dicho: ya murió. O sea, ese había sido el mensaje del papá de la niña. En Marcos les pregunta por qué se alborotan y lloran: la niña no está muerta sino dormida, y se burlan de él. Todos tienen esas burlas, ¿no? Es como que nosotros estamos mal o no sabemos, o está más muerta que muerta, y tú llegas con tu bobera de que está dormida, ¿verdad? Y entonces, cuando salió la gente, entró a la habitación, ¿verdad? Dice Mateo: él sacó a todos,
tomó al padre y a la madre de la niña y a quienes iban con él. ¿Quiénes iban con él? Pedro, Santiago, Juan. Entonces toma al padre y a la madre y a quienes iban con él y entra donde está la niña. Lucas ya me había dicho que los, habían entrado con él Pedro, Santiago, Juan y la madre de la niña, ¿verdad? Eh, pero nada más habla de la madre, ¿verdad, Lucas? Mm. No sé si eso lo puse bien en el examen, en el Kahoot, pero si lo puse mal, pues ya, punto mal para mí, yo pago las cocas, la comida de diciembre. No venía, No venía, ¿verdad? Que en Lucas que el papá. Ah, pero es que el papá, no, es que no dice que el papá fue y le dijo, ¿no? Al principio, ¿verdad? El papá es el que le dice, ¿no? Mi hija está, bueno, la narración es Jairo, que tenía una hija y que se estaba muriendo, pero después no se le olvida, yo creo, a Lucas, ¿verdad? ¿Por qué nada más habla de la mamá? Bueno, Pedro Jacob, el padre, ¿por qué no me dicen el padre y la madre de la niña? Sí, sí Sí, están el padre y la madre. sí, sí lo dice. Bueno, entonces ya estamos hablando. No debo cocas. No. Y entonces están como testigos Pedro, Santiago, Juan, el papá y la mamá, ya dentro de la habitación. Y entonces tomó su mano, dice Mateo, cogió la mano, dice Marcos, tomó su mano, dice Lucas. Y, y le dice Talita cum, esto es arameo, ¿verdad? Quiere decir niña, levántate. Eh, Nada más que la traducción está incorrecta, ¿verdad? Los que sabemos arameo, sabemos que la traducción es incorrecta, porque esto a ti te hablo, no dice Talita cum, no dice chiquilla, a ti te hablo, levántate. No, es niña, levántate, o chiquilla, o levántate. No dice a ti te hablo. Eso no está comprendido en las palabras arameas talita cum. Entonces, te pasó de la raya, mi querido Marcos. Pero noten que Lucas no tiene las palabras en arameo. Claro, podríamos pensar, bueno, si Lucas le escribe a personas que no saben arameo, que no viven, son judíos, pero que no viven en Palestina, pues ¿para qué les pone el arameo? ¿Verdad? Probablemente Marcos está pensando en cierta curiosidad intelectual aramaica de los que lo van a leer. Y entonces la tocó. Y si ustedes saben que en la ley dice que el que toca un cadáver queda impuro 7 días. Sí, 7 días impuro el que toca un cadáver. Un sacerdote, dice la ley, no puede tocar más que el cadáver de su mamá, de su esposa, de su hija o de sus hijos, pero ningún otro cadáver, porque queda impuro. También tocando a los cadáveres de sus seres más cercanos, pero a eso sí los puede tocar, ¿no? Y sin embargo a los otros tiene prohibido. No, 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 todo el que toca un cadáver de un ser humano queda impuro 7 días. Y Jesús toma la mano. Es que miren, sí, es que Jesús era medio, tenía lo suyo, tenía lo suyo. ¿Qué no le pudo haber dicho a la niña, levántate y ya? ¿Por qué la cogió de la mano? ¿Mm? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que lo tocó una mujer impura antes. Ujú. Y a Jesús como que le importó un cacahuate las normas de la pureza, en estas normas de la pureza. Y entonces ahí hay una bronca de Jesús con con la ley. ¿Cómo que voy a ser impuro porque me tocó una mujer con flujo de sangre? ¿Cómo que la mujer con flujo de sangre va a ser impura? ¿Cómo que la niña va a ser impura? ¿Y cómo que yo quedo impuro al tocar a la niña muerta? Este,
Lo Pues, curioso es que el problema de esas discusiones legales de la impureza, que son necesariamente fuertes y que son necesarias en estos dos milagros, no se tratan. O sea, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos hablan de esa problemática. No, que los judíos se pusieron a discutir, quedó impuro, que esa vieja me dejó impuro porque se acercó y me tocó. No, no hay nada de eso en los relatos. Y a mí me sorprende. Yo pienso, mejor ustedes van a dar la clase porque ya empezó a dar tos. Entonces, mejor ahorita termino el asunto, me callo y ustedes ya se ponen a elucubrar. a ver, profesor, ahí Sí. yo siento que no nada más en este evento que se está narrando, sino que en general, pues Jesús sí quebrantó todo lo que es la ley, porque hacía curaciones cuando de acuerdo a la tradición y a a la norma judía, que por ejemplo el sábado es el día que se entrega a Dios, pero Ajá. él hacía, curaba y hacía todo lo contrario. Entonces yo siento que con esa finalidad, ¿por qué? Porque pues era bastante, pues absurdo, y creo que así es, de cómo lo concebían y cómo se impusieron ese tipo de normas, que son hechas de hombre, no tanto de Dios. Al menos yo lo veo así. Y regresando a la pregunta que hice de Pero hace un rato, no lo digas en voz fuerte, Vicente, Jaime, porque está en la ley. Esas no, no, normas sí. están en la ley y la ley la dijo Dios a Moisés en el monte Sinaí. Quiero decir, sí, sí, tú claramente puedes decir, yo no creo en eso, son normas de hombres. Sí, bueno, está bien, ¿no? Pero para ti, porque para un judío no, No, sí, sí, no, son obviamente, normas pues de no sé qué me Dios. harían. Y yo se los digo a ellos. Y cuidado porque En- son peligrosos esos muchachos. sí, pero bueno, ya siendo, pues desde un punto de vista racional y de acuerdo a cómo Jesús se manejó, pues yo lo interpreto así. Ajá. Y aparte, respecto a eso que sintió que salió algo de él, ¿sabe cómo yo lo interpreto de manera muy personal? Porque Jesús, eh, en diferentes pasajes, él curaba a través de imposición de manos. Igual, haciendo alusión a esto de que sintió que salió algo de él cuando la tocó la mujer, porque por eso se dio cuenta, pues yo siento que más que nada estamos hablando ahí de energía, porque nosotros somos energía, energía tanto en el campo de materia como en el campo espiritual. Al final es energía. Javier, Sí, Gerón, gracias. eh, quiero yo expresar un poquito, no exactamente, pero hay cierta relación en cuanto la ley estaba también, la ley judía eh, prohibía que se tocara algún muerto o alguna persona casi moribunda, por ejemplo, leprosos o cosa de ellos. Parece que había un lugar especialmente para donde estaba aquella persona, un leprosario, y decía, soy soy Impuro, leproso, y por lo tanto impuro. era como una cosa impuro que no podía tocar o de retirado, cuando menos. Hay una película muy bonita cuando se ve que les llevan a los leprosos, ¿verdad?, en unas canastas y ahí se las dejan. También en algunas unas películas que he visto, en alguna de ellas. Otra cosa también, eso de la impureza, de estar como algo sucio, como algo, dice Jesucristo también, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de dentro, lo que hace impuro a un hombre. Y ahí pone una serie de cosas también relacionadas Sí, con eso que produce la impureza del hombre. Entonces, sí, creo que en ese sentido, a mí me llama la atención de este relato tan bonito como tú lo expusiste, de que la toma de la mano. Y esto, a pesar de que ya, como dices, había la otra mujer ya la había curado, ¿no?, en Mateo.
la hemorroísa, ¿verdad? Y cómo todo el sufrimiento que habían tenido, tanto la mujer, gastado todo, no tenía quien, quedó pues curada. Pero Jesucristo no, como que más bien supera, yo digo, no es que ha sonado la ley, sino que la supera y nos hace ver la importancia que tiene Claro. la persona en esa situación. Por ahí es Sí. donde yo no me imagino, está en el Evangelio. Gracias. Gracias a ti, Jerónimo, y gracias, Jaime Vicente. Ahorita te doy la palabra Filipos, pero sí, subrayando lo que dijo Jaime hace un momento y lo que dice Jerónimo, sí hay muchos milagros, hay muchos momentos en que Jesús debate con los fariseos o con la gente sobre la ley, ¿verdad? ¿Por qué curas el sábado? Porque mi padre cura en sábado, mi padre trabaja en sábado, yo también trabajo en sábado. Sí, hay muchos, ¿cómo se llama? Discusiones sobre eso, pero si se fijan en estos tres relatos no existe esa discusión. O sea, no se fueron por ese lado ninguno de los tres evangelistas. Y a mí me llama la atención eso, porque está claro que aquí el problema, digamos, teológico es, caray, Jesús quedó impuro, entonces tuvo que haber dicho algo sobre, como dice ahorita Jerónimo, yo no voy a quedar impuro por curar a una persona, y una persona no puede quedar impura por ningún motivo, ¿no? Pero esas discusiones no se dan en ninguno de estos tres relatos. Lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba exponiendo, es que en su origen estos dos milagros fueron independientes y los dos fueron una discusión sobre las normas de pureza y de impureza con los judíos, ¿verdad? Cuando se transmitieron estos dos milagros por separado, alguien dijo, los dos son mujeres, las dos son impuras y los juntan los dos milagros y los imbrincan y ya queda la narración tal como la tenemos, ¿verdad? Este, Perdón, doctor. a ver, Además, los 12 años, tanto de la niña como el periodo de la enfermedad que sufría, es blenorragia, me parece el nombre blenorragia. científico. Creo que sí, no estoy seguro, pero es curioso que los dos, el periodo de la enfermedad y de la edad de la niña, sean 12 Sí, años. sí, es curioso y yo creo, ahí voy, Filipos y Lorena, yo creo que esos detalles, fíjate, Evelio, yo creo que pudieron haber sido añadidos para juntar todavía, para brincar más los dos relatos, porque los dos relatos son en realidad, las dos edades son en realidad, este, no tan significativas. Ahorita me voy a desdecir, pero que tuviera más o menos edad o más o menos tiempo la mujer enferma es irrelevante. O sea, a lo mejor esos detalles fueron añadidos justamente como una técnica mnemotécnica para unir, para memorizar los dos milagros. Pues una niña de 12 años, una mujer de 12 años, y ya quedan los relatos juntos. Yo creo que con la tradición fueron desnaturalizados los dos milagros, porque en su origen debieron haber sido una discusión sobre las normas o ocasionado una discusión sobre las normas de la pureza. Y entonces, a la hora que se juntan, se les relaciona estrechamente y se conectan con otras cosas, pero ya no con la discusión sobre pureza e impureza. Este, y entonces, bueno, entonces ya me fui yo a la crítica histórica, ¿ve? Pero eso es lo que se me ocurre. O sea, a la hora que estamos haciendo el trabajo, ya estamos armando acá, pero ¿qué pasó realmente? ¿Quién le añadió? ¿Quién le quitó? ¿Por qué le pusieron? ¿Por qué están dos relatos así brincados? Y luego siendo tan claramente polémicos, ¿por qué no se ponen en ambiente polémico? Bueno, ahorita vamos a seguir recorriendo el método, porque, insisto, en la lectura tenemos que tener preguntas, nos tienen que salir preguntas. Si no hay preguntas, mejor tomen clases con... no es cierto. Si no hay preguntas, hay que entrenarse. Tengo que ponerle preguntas al texto porque no estoy leyendo con atención. Las respuestas son menos importantes.
¿verdad? Pero de todas maneras tenemos que plantearnos posibles respuestas en nuestra mente, ¿no? Bueno, ya dije que no iba a hablar y hablé, fíjense. Eh, Filipos y luego Lorena, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, en una gran medida, pues sí tiene que ver un poquito en lo que yo estoy pensando con lo que ya adelantó de este conflicto con los fariseos. El hecho, por ejemplo, de que sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, por ejemplo. El hecho de que están desprendiendo las espigas cuando atraviesan por el campo. Eh, Está la explicación propiamente de Jesús ante estas acciones que él realiza. Y sí, pues ahorita que estábamos leyendo inicialmente lo correspondiente a la hemorroísa, pues a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, que pues aquí hay un miedo impresionante de los judíos al, al hecho de que una mujer impura los toque. Y sobre todo en el hecho de que en Mateo, perdón, inicialmente, pues no se menciona nada absolutamente de parte de la mujer, solamente en Marcos explica, pero no dice si lo hace así, pues de manera abierta o directamente ante Jesús. Solamente Lucas es quien está afirmando Delante de que lo hace todos. ante todo el pueblo. Y entonces, pues primero, pues sí me llama la atención el hecho de que ninguno de ellos, y sobre todo Lucas, que es el que más lo enfatiza, que es delante de todo el pueblo, este, pues no hace referencia sobre todo a la reacción de la gente, lo que les Exactamente. compartía. Es un miedo terrible que hay por la impureza, ¿no? Es decir, no me puede tocar a alguien porque, híjoles, pues voy a estar impuro hasta en la noche, ¿no? O la mujer pues tiene que estar impura todavía varios días más después de que de que pues, ya Siete, se ha retirado esto. 7 días. Y lo mismo sucede concretamente con el caso de la hija de Jairo, ¿no? Para Marcos y Lucas, perdón, para Marcos y Lucas, perdón, porque para Mateo, pues no sabemos ni cómo se llama la niña, ¿no? Entonces, pues sí, me llama muchísimo la atención esto, y sobre todo, pues era también parte de la inquietud que tenía para plantearle de si hay alguna referencia sobre esto, porque todo lo que he encontrado es un tabú sobre las mujeres en periodo menstrual o por esta problemática del sangrado o por tocar a los muertos, ¿no? Entonces, pues yo no he encontrado nada y también es una Sí hay, pregunta que me queda. sí hay, Filipos, No, pues Filipos. era mi inquietud. Sí hay. Gracias. Mira, es que no les envié el apunte, pero miren, aquí desarrollé la crítica la crítica histórica y después desarrollé poquito de la teología bíblica. La impureza de la mujer menstruante y la prohibición de tocar cadáveres. Aquí está Levítico 15, 19, 30, prescribe que la mujer es impura durante su flujo menstrual y todo cuanto toque queda por ese mismo hecho impuro. Quien toque su lecho o un lugar en que ella se sentó queda impuro hasta el atardecer. Para nuestro texto son importantes los versículos 26 y 27 que enfocan el caso en el que el flujo sanguíneo se prolongue más allá del periodo normal de las reglas. Dice así, cualquier cama en la que ella se acueste durante los días de su menstruación será como la cama de su menstruación. Todos los objetos en los que se siente quedarán impuros, como en la impureza de su menstruación. Todo el que los toque, donde ella se sentó, quedará impuro, lavará su ropa, se bañará con agua y quedará impuro hasta la tarde. Levítico 18:19 prohíbe tener relaciones sexuales con una mujer que esté en regla, aunque fuera la propia esposa, ¿verdad? Este,
Y en otro texto, fíjate que una vez en un grupo feminista di una conferencia que se llamó Mitos bíblicos acerca de la mujer. Y uno de los mitos es esto que tú estás diciendo, el tabú, completamente la sangre vaginal es un tabú y no es que sea impuro. Tal vez la traducción, yo discuto en ese artículo, que a lo mejor la traducción no es impura la sangre menstruante, es tabú. Es más bien lo contrario de impuro, es sagrada. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que la sangre es la vida. Ujú. Por eso en un sacrificio, cuando se sacrifica un animal, la sangre la ofrece el sacerdote a Dios y lo demás se quema o se come, pero la sangre se ofrece a Dios porque es la vida. Cuando un judío come un animal, lo tiene que desangrar, porque la sangre es la vida y tiene prohibido comer la sangre. De ahí viene la prohibición de los testigos de Jehová de comer sangre, es decir, de ser transfundidos con la Ujú. sangre de otro. Este, y, y la sangre entonces es la vida, la sangre es lo sagrado. Bueno, ¿de dónde brota la vida? En dónde se gesta la vida? En el seno, en la matriz de la mujer, y de ahí brota la sangre. Entonces, más que ser impura o algo cochino, al contrario, es algo sagrado, porque Claro. de ahí Porque la brota la vida, vida, exactamente. Y entonces es algo que no está bien, digamos, desarrollado en el Antiguo Testamento, pero es algo tabuístico. La sangre menstrual, la sangre de la vagina, es algo, pero yo traduciría, en vez de impuro, es algo sagrado. Ájale, ¿cómo la ves? Por ser un tabú. Pero estamos, por qué esto lo pongo aquí? Porque esto ya no está en nuestro texto, ¿ven? La teología bíblica ya es, me salgo de mi texto, les decía, para relacionarlo con otros textos, pero en un aspecto importante. Yo puedo tomar cualquier cosa y relacionarlo con la Biblia de mis textos, pero me pareció importante aquí, en este caso, hablar de la sangre, de la impureza de la mujer cuando está en reglas y también del cadáver, ¿verdad? Quien toca un cadáver queda impuro 7 días y es preciso hacer purificaciones el día tercero y el día séptimo, y les pongo un texto de números. Pero ahorita todo eso tiene que brotar del análisis literario. Perdón, Lorena, es que ahora estoy bien de la garganta, Sí, no, entonces, no hay cuidado, profesor. Sí, yo quería hacer un comentario. Vemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios es muy tajante en las reglas, sobre todo en el libro de Levítico, como lo mencionó, que el que no hiciera tal cosa, pues tenía, ahora sí que tomaba su pase automático a la muerte, ¿no? Y era o es o no es, o sea, es una forma muy, yo lo veo como una forma muy drástica, en que él siempre dice, el sábado, si alguien hace curación ese día, será muerto, ¿no? Entonces, pues son palabras ya mucho, muy mayores porque pues sí dejan así como diciendo, pues, o te ajustas a esas reglas o mueres. En el caso de que, por ejemplo, de esta muchacha que tenía esa hemorragia y que no tenía que tocar nada porque era impura, todo lo que tocaba quedaba impuro, pues cómo era posible que en ese momento, como decían todos los demás, al tocar ella a Jesús, pues quedaba impuro, ¿no? claro, Quedaba claro. Jesús impuro y en ese momento, pues todos se quedaban como atónitos, no decían absolutamente nada, sino que yo veo que Jesús fue un revolucionario, la verdad, ¿no? Por Sí. todo lo que hizo, porque casi como que llevó todo lo que Dios Padre dio en reglas a todos los judíos por medio de Moisés. En lo que es el Nuevo Testamento, pues hay muchas cosas, muchos pasajes, como decía Jaime, en el cual pues los transgiversa entre comillas, porque no es de llevar una contra, sino es Sí. como
ya no es la parte drástica de Dios Padre duro, ¿no? Sino que ya es la forma más, no sé cómo lo vea usted, profesor, como que una forma ya más de Humana, humana, de decir, es que no es tanto la ley, sí, sino ya va involucrado otro aspecto, que es el amor, la misericordia, y no tanto en la forma como los fariseos lo tomaban, ¿no? En una forma como era de la ley de Moisés. Entonces, por ejemplo, entonces aquí vemos lo de la niña que la tomó de la mano cuando no debía haberla tomado, puesto que estaba muerta. supuestamente ya muerta, y luego lo de la mujer con la hemorragia, pues sí, se queda uno pensando en pues muchas cosas, ¿no? Que dice uno, bueno, sí sabemos que Dios Padre dio muchas reglas a los judíos a través de Moisés y que hay de aquel que las transversara porque era muerte, pero más ahora con Jesús todo vino a cambiar al otro lado de la moneda. Entonces, como que es de mucha Sí, sí, reflexión, ¿no? Mucha reflexión ante todo eso, porque sí se queda uno, para la gente que no conoce y ve eso, dice, o eso o no eso, porque aquí dicen una cosa y lees el Nuevo Testamento y es otra cosa, muy diferente. sí. Pues muchas gracias por la reflexión, es Sí, completamente correcta, ¿no? perdón, Este, Jesús quiere mostrar otra faceta de Dios, ¿no? sí, de ¿Cómo misericordia, de que, cómo que esta mujer enferma me toca y yo quedo impuro? No, la curo. ¿Y cómo que esta niña que está muerta la toco y quedo impuro? No, la resucito. Es un brinco, es un brinco considerable. Bueno, permítame terminar de leer y luego ya ustedes dan la clase. La niña, dice aquí, se levantó inmediatamente y caminó. Tenía 12 años, ven que sí. Finalmente Marcos dice la edad, un poco fuera de lugar, pero también Lucas lo dice un poco fuera de lugar, ¿eh? No sabemos dónde acomodar eso. Ah, y eso me hace pensar que es artificial esto. ¿Eh? A lo mejor se puso 12 años para igualarla, para relacionarla con la hemorroísa. Por otro lado, he leído algún artículo que dice, no, la niña, es importante que tenía 12 años, porque ¿de qué pudo haber muerto una niña de 12 años? Pues de complicación de sus reglas, es posible. Y a lo mejor yo estoy equivocado y esto era realmente un dato que unía a las dos mujeres, ¿verdad? Y entonces la niña era ultra recontra impura, ¿no? Porque se murió y además por problemas de reglas. Este, es posible, es posible. Me hizo mucho reflexionar mucho ese dato, ¿verdad? Pues sí, la niña, claro que estamos suponiendo muchas cosas, que la enfermedad de la hemorroísa era blemorragia, si me lo aprendí, Evelio. Sí, pero no lo dice el texto, ¿verdad? Pudo haber sido un sangrado nasal, ¿verdad? Que no la volvía impura, pero difícilmente tenía 12 años enferma de eso. Eh, el texto nos permite, nos da tal vez la indicación eh, de que se trata de otro tipo de enfermedad. Y de la niña de 12 años, pues sí pudo haber muerto de que se cayó, se golpeó la cabeza, o le dio una gripe muy fuerte, una pulmonía. Sí, sí, pero tenía 12 años y es posible. Entonces, como que el mismo texto nos sugiere, ¿verdad? De cuál es la relación entre estas dos mujeres. Bueno, la niña se levanta y les dice, Jesús, denle de comer, no sean malillos. ¿Qué orden esta? Denle de comer. Bueno, están completamente atónitos y en Mateo en Marcos y Lucas les dice, no lo diga nada, no diga nada a nadie. Pero ¿cómo? Resucita una niña y que no diga nada. Ay, Jesús, que se ve que no nos conoce a los seres humanos, ¿no? Resucita una niña, cura a una mujer de 12 años y no le diga nada a nadie. Lo contrario es Mateo, lo contrario.
su fama se extendió por toda la región. O sea, aquí parece que nadie lo sepa y aquí todo el mundo lo supo. Me parece más, digamos, el texto de Mateo, con que es tan lacónico, tan breve, termina de una manera muy lógica. La fama de Jesús se extendió, pues sí, resucitó a una niña y curó a una mujer que tenía 12 años enferma. En cambio, aquí de Marcos y Lucas, no entiendo por qué Jesús dice, no diga nada a nadie. Ay, Jesús. A ver, entonces ya son las 8:30 y ya ustedes pueden presentar sus hipótesis sobre quién copió a quién, por qué y qué le cambió y por qué. ¿Qué le quitó y por qué? ¿Y qué le añadió y por qué? Tres preguntas. Sí, ¿Qué le quitó? ¿Por qué? ¿Qué le añadió? ¿Por qué? ¿Y qué le cambió? ¿Y por qué? de Mateo, maestro, ¿puedo tomar la palabra? Sí, claro, claro. De Mateo, más escueto, por no decir breve. Es la primera, lo primero que se ve. Eh, Lucas va siguiendo a, va siguiendo a Marcos. Marcos es el que tiene más ordenada, más ordenación. No quiere decir que los demás no estén bien ordenados también. Lucas probablemente copió a, a Marcos y Mateo, pues como que también ahí más o menos ahí se dieron con Lucas porque van más o menos de la mano. Pero lo que sí me parece más profundo, más, como decían que era tan sencillo Marcos, si no lo es. Siempre así decían, muchos opinaban que Marcos, su escritura, su manera de ser era muy corriente, muy breve. Es más, ni caso le hacían a Marcos, pero parece que es una fuente, por decir así, o sea, su escrito, o su escrito él, se ve más organizado. Y no digo solamente que se ve estructurado, sino la forma más lógica. Va poniendo más detalles. Eh, por ejemplo, eso, aunque haya puesto, no sabía la mejor arameo, pero pues escuchó, ¿verdad? O alguien ahí y ahí le puso esa otra parte. Me parece que también un poquito repite algunas cosas Marcos, las primeras partes. Por lo tanto, en mi manera de ver, a lo mejor estoy equivocado, que Marcos sí es la fuente principal y que Lucas le copió van de la mano más a Marcos y también, ¿por qué? Por la forma también como va diciendo, que fue al otro lado, atravesó la nave, no sé, dice, al otro lado de la orilla y todas las expresiones se ven más de acuerdo. Mateo, su forma de ir expresando, yo la vi así, los términos también, en cosas que va poniendo ahí, Lucas va anotando lo de Pedro y lo de también los otros discípulos que están ahí. Entonces me parece, por lo que estuve analizando un poco, bueno, no bastante, es la que Marcos me parece que sea la fuente original. Hasta ahí me parece, no sé. Claro. Me gusta tu opinión. Eh, Marcos sería la fuente, Lucas lo sigue Original. muy de cerca, ¿sí? La fuente de Lucas y de Mateo, ¿verdad? Y Mateo lo sigue, pero de lejos, ¿no? Porque Mateo es diferente, muy diferente de Marcos y de Lucas. Fíjense, nada más a simple vista como Mateo, el de aquí de la izquierda, es mucho más breve y tampoco, no es cercano a Lucas, ¿eh?
se desprende también mucho de Lucas. O sea, aquí no podemos pensar que Mateo fue el que se lanzó haciendo un relato demasiado breve. Y concuerdo con esto que dices. Tenemos pensado que Marcos es un torpe, un cuate sin cultura, que es breve y que... No, 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 cuidado. Ahora, no hemos sabido aquí, no hemos discutido qué es lo que Marcos recibió. Eso no lo hemos discutido, porque estamos pensando que esto lo hizo Marcos, pero posiblemente Marcos recibió todo esto de la tradición. ¿Qué opinan? Sí, Filipos. Bueno, sí, sí, se ve claramente cómo Lucas le copia a Marcos. Eh, Sin embargo, pues bueno, mi duda está en cuanto a por qué Mateo es tan breve. Eh, y pues solamente estoy pensando en que a Marcos posiblemente le hayan hecho añadidos posteriores. O, pues el segundo criterio sería de que Mateo en la redacción parte de un documento totalmente diferente, no de Sí, Marcos. esa impresión Pero también da, ¿eh? Porque es demasiado lacónico. sí, entonces, y luego también descarto esto de que se le hayan hecho modificaciones a Marcos posteriormente porque implicaría que también Lucas hubiera Exactamente. percibido Ujú. estas modificaciones, ¿no? Sí, Porque sí estamos hablando propiamente de tiempos más o menos no tan alejados entre Mateo y Lucas. Pero bueno, yo estaría, sí, sí se puede ver que Lucas copia a Marcos. A ver, si nada más nos centramos en Lucas y Marcos, sí se puede ver que lo copia. Esto de que todos estaban esperando, ya sabemos que es de Lucas, ¿no? Entonces sigue de cerca a Marcos añadiéndole algunos detalles. ¿Mm? Aquí, en vez de citar directamente las palabras del jefe de la sinagoga, sigue narrando Lucas, ¿verdad? No pone el diálogo directo. Pero pues eso puede ser un cambio simplemente estilístico, ¿no? Pero por lo demás va muy de cerca, ¿verdad? Esto y que había escuchado de Jesús, este, puede ser que esté de sobra, ¿verdad? Es lógico que había escuchado de Jesús y que fue por detrás, pues sigue a Lucas, ¿verdad? Y esto, la cita directa de lo que la mujer pensaba, lo omite porque Lucas no le está dando la palabra a nadie, está narrando él. Y luego este diálogo, que a mí se me hace que si Lucas era médico y que si vio este diálogo, ¿por qué no lo puso? Este diálogo biológico, no lo puso, ¿no? exacto. Eh, pero todo lo demás va muy pegadito, muy pegadito. Eh, Esto de que alguien me tocó, bueno, es que esto ya estaba acá, ¿no? En cierta forma. Y que la insistencia de Jesús en mirar, bueno, Marcos es más dramático, fíjate, más detallista que todos, más vivo. Y esto explicó ante todo el pueblo. Ah, bueno, pues eso lo añadió Lucas, porque a eso le gusta a Lucas. Entonces, sí podríamos pensar que Lucas copió a Marcos. Esto de que no dejó, a Lucas le pareció que en vez de dejarlos en la calle, los dejó afuera de la casa, ¿verdad? Y entran nada más con... Pero por lo demás son iguales, ¿verdad? Eh, el Talitacum, bueno, a Lucas no le interesaba que su gente, a lo mejor dice, no, los que van a leer a mí no viven en Palestina, no son de allá y no van a entender eso para que se lo pongo. Entonces, como ven, sí se puede pensar que Lucas copió a Marcos y le hizo algunos cambios. Eh, Más difícil Profesor, está, y, sí, y una pregunta, doctor, perdón, en el versículo 55 de Lucas,
hace referencia a que volvió a ella el espíritu. ¿Es neuma Yo creo que sí. Yo creo que sí. o a qué tipo de espíritu se referirá? Bueno, es otra cosa que Es una también es. manera, es una manera de decir el aliento, ¿verdad? El aliento, el neuma. ¿Es Lucas qué? Es Lucas, 55. 55. sí, pero ¿qué capítulo es? El, estamos hablando Del que estamos viendo, el 8. del de Lucas. A ver, permítame. Lucas Lucas capítulo 8. 8, 55. 8:55. Lucas Kai 8. epestrepsende toneuma, toneuma, pues. Sí, Neuma, a lo ok, mejor habría que entender gracias. aquí neuma en sentido más amplio de aliento. Lucas habla mucho del espíritu, ¿no? Es una de Sí, las partes en las que se enfoca en la espiritualidad. Lucas es una de sus formas y tan es así que lo puso en el relato, en sí, el versículo 55. Volvió sí. a ella el espíritu. Sí, aunque Lucas es el Evangelio del Espíritu, pero el Espíritu Santo, porque menciona mucho el Espíritu Santo, Lucas, sobre todo al Sí. principio, en los dos primeros capítulos, y luego así empiezan los Hechos de los Apóstoles, con la venida del Espíritu Santo. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, sino yo creo que así, al aliento, al neuma. Al aliento de vida, este Sí, profesor, sí, podría ser, o sea, sí, regresó ya una persona sana a la vida. sí, Se puede interpretar así. sí, así lo interpreto yo. Y por ejemplo, es que a fuerzas le quiero decir padre, perdone si se me sale un día, Tengo dos este, hijos, tengo dos no, hijas, no, así no, que soy no, pero un padre. sacerdote me refiero. Entonces, perdón, maestro, eh, Marcos fue discípulo de Pedro. Para mí, siento que realmente la fuente original de los tres es Marcos y que cada uno de los otros dos fue haciendo sus modificaciones, por ejemplo, lo que estaba usted explicando con respecto a Lucas, pues viene siendo lo mismo, nada más que una narrativa diferente, pero el fondo es exactamente lo mismo. Sí, No de sé, Lucas, en no sé este si, caso está claro que ajá, Lucas siguió a Marcos. Más difícil es Mateo, más difícil ajá, es pensar, como que se me Mateo, hace entrecortado, como que no le da sí, seguimiento a Mateo, sí, como que es en general, como que es un evangelio. Bueno, es mi percepción, ¿eh? Como que está modificado o como que se implementó, se fue recortando para evitar precisamente ese parecido hacia Marco. Esa impresión yo tengo, no sé. Otro, sí. A ver, sobre la, podemos, sobre, a ver, sí, sí, Gerón. sobre la pregunta anterior, en la de Lucas 8:55, habla decía, tornó a ella su espíritu. Entonces, me parece que ahí es espíritus ellos, o sea, de su vida, su ser. Me parece entonces que viene Ah, porque a tienes su ser, razón. a su vida, Es, espíritus ellos, eh, en latín. es, Es espíritus ellos. sí, tienes toda la razón, ¿eh? Porque yo aquí en griego lo pasé de rápido, pero dice sí, toneuma autes, sí, toneuma autes, y aquí traduje mal, aquí tendría que haber traducido así, perdón, volvió a ella su espíritu. Sí, entonces ya no es el aliento, bueno, también podría ser el aliento, de todas formas, le volvió el aliento, pero al decir su aliento ya se está como que cosificando al espíritu. Yo no veo aquí eh, una constitución tripartita del ser humano, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, y los metes en una licuadora, los juntas bien y ya te sale el ser humano. Esa antropología no está en la Biblia, no es bíblica. Eh,
La palabra ruaj en hebreo, la ruaj, no solamente es la ruaj, el Espíritu Santo, ¿no? Es el soplo, es el viento, es el ruaj, el aliento. Por eso la traducción neuma, a mí se me hace que aquí hay que entenderlo mucho más como su vida, su aliento, su respiración incluso. Bueno, pero estábamos en que Mateo es más diferente y sí es más complicado relacionarlo con Marcos. Toda la introducción no se pone porque en Mateo no viene del otro lado del lago, ¿verdad? Uno de los jefes, pero no lo identifica, ¿eh? Marcos y Lucas sí, Jairo, ¿verdad? Aquí mi hija acaba de morir, probablemente hizo todo el cambio de que está a punto de morir para evitar culpar a la mujer y a Jesús de la muerte de la niña, porque se entretuvo con la mujer aquella, ya la niña se murió. Entonces cambió ese relato y dijo, no, la niña acaba de morir, ¿verdad? Va con sus discípulos, habla de los 12 años de la mujer, ¿verdad? Que interrumpe, pero todo lo que es el diálogo de los, aquí de que el médico y que no había gastado su dinero, probablemente Lucas quiere simplemente economizar, ¿verdad? Todo eso sí, 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 pero pasemos a lo que sigue. Y no pone aquí que la curó sin saber quién era, como aquí sí lo pone Marcos, ¿no? Bueno, pero aquí los de los gastos de los médicos no lo pone, lo obvia, porque tampoco hace mucha falta en la narración. Ella pensaba que se curaría, todo este de que se curó y sintió que lo quita porque no quiere que la mujer haya sido curada antes de que Jesús le haya dicho, grande es tu fe, está salva, está sana. No, 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 no. Ve, Jesús se voltea y entonces la identifica y entonces dice, ahora sí, ánimo, tu fe te ha curado. Pero entonces es obvia, quita todos estos detalles por economía y también porque no le gustó la teología. Ya estoy entendiendo un poco a Mateo, ¿verdad? No le gustó la teología, eso de que Jesús curó sin saber a quién, ¿verdad? Y quedó curada desde ese momento. Y luego viene lo de la conclusión de la niña, ¿verdad? Que tiene su lógica porque hace la curación mucho más sintética y luego su fama se extendió por toda aquella región. Es más, tiene más lógica en ese sentido, Mateo, porque eso de que no le diga nada a nadie, pues, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Entonces ya estoy entendiendo yo que sí es posible seguir, decir que Mateo copió a Marcos, pero hubo cosas que no le gustaron, que no le interesaron y que cambió. Hubo cosas que cambió. La niña ya está muerta porque así evito decir que por culpa de Jesús se murió. Dos, Jesús no pudo haber curado a alguien sin darse cuenta. Entonces primero se volteó, ya que la vio, dijo, ánimo, hijo, tu fe te ha curado. Y en ese momento la mujer quedó curada. Entonces, ya entiendo los cambios de Mateo como cambios sobre todo teológicos, fíjense, sobre todo teológicos, a Marcos. Bueno, va siendo tiempo de ir concluyendo. Quiero mostrarles el análisis. Aquí los divido, ¿verdad? Primero la resurrección de la hija de Jairo y hago las observaciones, Mateo, Marcos, Lucas. Después la curación de la hemorroísa y hago las observaciones, Mateo, Marcos, Lucas. Y luego la crítica de la tradición. ¿Qué recibieron? Desde mi punto de vista, Marcos es la única fuente de Mateo y Lucas, ¿verdad? Al parecer hay que pensar que Marcos redactó lo que la tradición oral le presentó. Es posible ah, que la tradición ya hubiera hecho algo, este, pero que Marcos haya completado. Por ejemplo, que en la tradición estaban separados esos dos milagros y que Marcos los haya reunido. Podría ser, porque no sabemos. O sea, Marcos no podemos decir, era un tontuelo ahí que no, no, no. A lo mejor él juntó esos dos milagros. Él tuvo en crítica de la composición, ¿qué hizo cada uno? Mateo quiso ser muy económico, Lucas hizo pocos cambios,
Crítica de la redacción, adiciones posteriores a que ya estuviera hecho el Evangelio, no encuentro. Aquí en la crítica histórica, a mí me parecen dos cosas. Eh, estos dos relatos sucedieron en momentos diferentes, no tal como están narrados. Por un lado, Jesús curó a una mujer que tenía una hemorragia y que era impura por ello y y hubo una discusión sobre se quedó impuro Jesús, por qué la mujer tocó a otras personas, por qué tocó a Jesús, etcétera. Esa es una discusión legaloide. Y otra es curó, resucitó a una niña tocándola. Son dos momentos diferentes, dos acciones muy diferentes. Probablemente la tradición, o probablemente Marcos, unió estos dos milagros, ¿verdad? Y les quitó todo lo que tienen de polémica sobre la impureza, porque llama mucho la atención que los dos milagros son polémicas sobre la impureza y la pureza, pero a la hora que se juntan, se les quita eso. Ya no se trata de dos discusiones sobre la pureza y la impureza, sino de dos mujeres que tienen una muerta y otra enfermedad y que son curadas, ¿verdad? Por Jesús. Y se juntan, pues porque las dos tenían 12 años, una de enferma y otra de edad, y ya quedaron engarzados, ¿verdad? Pero a la hora de engarzarse se les borró, se les quitó el aspecto polémico que tenían sobre la impureza. Que esto lo haya hecho Marcos, quién sabe. A lo mejor lo hizo la tradición que recibió Marcos y Marcos nada más copió. Es posible, pero es posible que Marcos haya hecho su parte en eso. Y entonces Mateo los copia juntos, Lucas los copia juntos, pero a Mateo le hace cambios porque no le gustó la teología y Lucas prácticamente sigue a Marcos, pero haciéndole algunas puntualizaciones o correcciones. Saliendo de nuestro texto para analizar algo en relación con los demás textos de la Biblia, pues podemos hablar sobre la impureza de la mujer menstruante y la prohibición de tocar cadáveres. Y ahí están los textos que podemos aducir, bueno, estos y otros, ¿verdad? Pero aquí hay varios sobre tocar un cadáver. Y aquí les pongo nada más esto que me pareció más importante de números 19, este que está aquí, es el que les pongo acá. Y eso es lo que me vuelve a mí a pensar que en su origen estos milagros generaron mucha polémica. Llama mucho la atención que en su narración actual no tengan polémica sobre la pureza y la impureza. Y sobre la hermenéutica, que sería la actualización, ¿verdad? Es un tema obligado, ¿verdad? Es tiempo de mujeres y dos de ellas fueron favorecidas, ¿verdad? Para mí lo más hermoso de los dos relatos es el diálogo biológico, ¿verdad? Entre Jesús y la hemorroísa, ¿verdad? Es como enaltecer el cuerpo, es que el cuerpo en la tradición cristiana ha sido satanizado. El cuerpo, no, no, el cuerpo sí. Mira qué hermoso diálogo corporal, y no estoy hablando de relación sexual, corporal entre Jesús y la hemorroísa, ¿no? Jesús en su cuerpo sintió que había curado y la mujer sintió que había sido curada. Este, y luego también este último punto, que no hay que pasarlo de alto. Estas dos en la hermenéutica, en la actualización. Jesús curó a alguien sin saber a quién había curado. Esto es fundamental y padrísimo, ¿verdad? Todos aquellos que dicen, no, Jesús curaba con la condición de que ibas a ser buen discípulo, con la condición de que no tuvieras pecados mortales, con la condición de que tuvieras fe. No, no, no. Jesús curó sin saber a quién había curado. Y eso es ultra revolucionario, Lorena, fíjate. Si tú dices que era revolucionario, era ultra revolucionario. ¿Cómo Dios iba a curar a alguien porque sí, sin saber a quién? Eso es probablemente lo más hermoso que hay del mensaje de Jesús sobre quién es Dios. Dios es alguien que ama sin condiciones y sin límites. ¿Por qué? Porque sí. ¿A poco?
Hay un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero no existe el mandamiento amarás a tus hijos. Imagínense que tuviera que existir el mandamiento amarás a tus hijos. ¿Y qué sociedad seríamos nosotros? Pues Dios ama a sus hijos porque sí, no necesita razones, porque somos buenos y lo merecemos. No, 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 no. A Simplemente nuestros por hijos amor. no los amamos porque se lo merezcan y sean buenos y nos correspondan. No. ¿Por qué? Pues porque sí, no necesitamos razones, son nuestros hijos. Bueno, lo podemos multiplicar o potenciar en Dios. Dios ama a sus hijos porque sí, no necesita permiso, no necesita que seamos buenos ni que le correspondamos. Bueno, y entonces por ahí se puede ir la hermenéutica. Como ven, ya estamos armando todo un camino exegético para interpretar los textos. Y este curso se llama Evangelios Sinópticos. Y yo en vez de decirles, miren, el Mateo de Marcos y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, y vamos, los vemos todos juntos y vamos entendiendo a cada uno en su diferencia, en su riqueza. Y de Sí, paso estamos aprendiendo a hacer exégesis de los evangelios. Filipos. sí, doctor, muchas gracias. Bueno, lo que de alguna manera eh, queda claro, pues es que Jesús empieza a darle un papel totalmente diferente a la mujer en cuanto a su percepción se refiere. Eh, Sin embargo, tengo la siguiente duda, porque como le explicaba, en cuanto a ciertos criterios, hay conflictos con los fariseos y él entra en diálogo con ellos y explica la razón de lo que está realizando, sobre todo en cuanto a milagros se refiere. Pero es muy clara la postura de algunos fariseos en este tenor. En el caso concreto de estos milagros que están establecidos en el Levítico, ya lo vimos ahí en Números, eh, podemos decir que es algo muy original de parte de Jesús, o hay alguna vertiente anterior a él que pues trate de manejar el mismo criterio. A ver otra vez, porque Sí, el hecho de lo que yo le compartí hace un momento y lo que ya explica usted en su ensayo, eh, tocar cadáveres y tocar a mujeres en periodo menstruante es algo impuro y afecta a quien está siendo tocado, porque no recuerdo si es en Levítico donde se menciona de que si una mujer incluso toca una cama, esa cama es impura, ¿no? sí. Este, eh, y entonces es algo que ya viene establecido por la tradición, sobre todo del Levítico. Mi duda es que cuando Jesús toca, bueno, cuando la hemorroísa toca a Jesús, él no se vuelve impuro, por así decirlo de alguna manera. Cuando él toca a la niña, tampoco. Mi duda es, si hay alguna vertiente dentro de la misma tradición judaica que empieza a concebir esto así, o es algo muy, muy innovador en Jesús, o bueno, dentro de la corriente cristiana, más bien. Pues yo creo que es muy innovador, ¿eh? Así no me viene a la mente algún detalle, algún texto en el Antiguo Testamento que contravenga esta ley, ¿no? Eh, no así.
de media calle lo digo sin comprometerme porque a lo mejor descubro que sí hay algo. Eh, pero de media calle lo digo, así que no, no, Jesús, precisamente por eso es tan incisivo, ¿no? Incluso, si me disculpan la expresión, es buscabullas, porque sabe que ese es el punto débil de los judíos y ahí sobre eso se va. Bueno, vamos a terminar porque nos quedan unos segundos. Intenté subir el texto en el chat, no sé si lo vieron, si está en el chat. No, ¿verdad? En el del WhatsApp, No, en el de aquí En el del del Zoom, chat. yo no lo veo. Ah, ya, ya. A ver, ahorita lo subo. Es que lo subí, pero me dice, no, no, necesita cerrar el archivo. Y entonces ya lo cerré y ya lo envié. Entonces en el chat pueden encontrar el textito este que les envío cada 8 días. No es que este se me olvidó. Ah, ok. ¿Ya lo vieron? sí, Sí, está aquí en el chat interno. Bueno, entonces bájenlo porque si cuando se cierra la sesión, se pierde. se cierra el chat, y se pierde el documento. Entonces bájenlo de una vez, y la próxima semana vamos a ir pensando que ya va a ser el último o penúltimo, porque después sí quiero que hagamos una recapitulación, cómo es Mateo en general, cómo es Marcos en general y cómo es Lucas en general, ya independientemente de la comparación. Entonces tal vez podemos hacer uno o dos análisis más, como los hemos estado haciendo. ¿Cuál quieren que sea la próxima semana? Hola. Estoy guardándolo. Estamos bajando el archivo. Estamos bajando el Ah, archivo. bueno, hagan dos cosas. Bajen el archivo y piensen cuál va a ser el próximo texto. eh, Javier, ¿Sabe cuál Sí, me... adelante. mande. Javier, sí, yo opino que sería muy bueno, ¿verdad? Claro, eh, respetando la opinión de los compañeros, ¿verdad? El juicio hacia Jesús de Nazaret, ese sería un tema, ¿Ante Pilato ¿sí? O el de los sacerdotes. o ante los sumos sacerdotes? Sí, son Esos somos cosas sacerdotes. diferentes. Ah, Sí, porque es muy largo el juicio. Entonces puede ser Jesús ante Pilato Sí, Javier, o Jesús ante los sumos sacerdotes. Javier, Ah, ¿sí? ¿Me sí, escucha? sí, ¿Podría mandar este, todo el contenido que nos dio ahorita al grupo? Porque aquí no sí. aparece, yo lo busqué por fuera enseguida. Sí, por favor. Está en el chat de esta sesión. Ah, gracias, porque no parecía. Gracias. No, es que no, se me olvidó enviarlo antes, pero ahorita lo envié en el chat de esta sesión. Ok, Bájalo porque se cierra la sesión y se borra. sí. Entonces, ¿Jesús ante Pilato o Jesús ante los sumos sacerdotes, los jefes de los sacerdotes? a mí me llama mucho la atención, perdón que interrumpa, ante los sumos sacerdotes se me hace más interesante en lo personal. Jesús ante los sumos sacerdotes, los jefes de los sacerdotes.
Así es. Sí, cuando los... Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna otra opinión? Bueno, puede ser entonces juicio de Jesús ante los sumos sacerdotes. Sí, busco yo los tres textos y se los envío, ¿verdad? Porque eso también puede ser un poco largo, un poco amplio. Entonces les voy a buscar un texto que esté en los tres. Jesús ante los sumos sacerdotes. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana.